Buenas noches, jóvenes. Como ustedes ven, vamos a continuar hoy con el tema de estructura de datos estática, específicamente la parte de arreglo. Recuerde que vamos a ver en el tema, además de los arreglos, vamos a ver las cadenas y vamos a ver las estructuras. Entonces, vamos a empezar con los arreglos. Bueno, ayer empezamos con los arreglos. Vamos, en este caso, hoy vamos a ver las características de los arreglos de dos dimensiones. Vamos a ver lo que son las llamadas matrices cuadradas, lo que es la diagonal en una matriz cuadrada, qué son los elementos opuestos de una matriz cuadrada y qué son las matrices cuadradas simétricas. Vamos a hacer algunos ejercicios que estos ejercicios, atención, son parecidos a los que, claro, no es el mismo tipo de ejercicio, pero son parecidos a los que sale en la evaluación. Recuerden que usted tiene la evaluación el día lunes 17, el lunes que viene, ya mañana es viernes, y van a esa evaluación el tema 1, el tema 2, que son los métodos, y el tema 3, tema 1 generalidades, pero bueno, el tema 2, los tipos de instrucciones. El tema 2 son los métodos y el tema 3 son arreglos. Hasta ahí, hasta arreglos. ¿Por qué? Porque no vamos a dar en este caso cadena ni estructura. Hasta arreglos va a ser la evaluación. Y van a la parte de arreglos, van a hacer ejercicios parecidos a esto que vamos a desarrollar hoy. Recuerden que tienen que entregar los trabajos de clase 1, 2 y 3, que son de instrucciones, el 2 es de método y el 3 es de arreglo, así como los laboratorios del 2 al 4 el sábado 15 hasta las 12 de la noche, y así les sirve para estudiar. Sobre todo los trabajos de clase les sirven para estudiar. Hacen los trabajos de clase y sobre todo tema 2 y tema 3 les sirven para estudiar para el examen del día lunes. Entonces vamos a comenzar. Nosotros ayer estuvimos viendo bueno, empezamos el tema 3, que son las estructuras de datos estáticas. Vimos lo que era un arreglo, cómo se crea, qué es el rango de un arreglo y cómo se acceden a los elementos de un arreglo. Dijimos que el arreglo es secuencia de elementos, pero todos los elementos son del mismo tipo. Y su acceso a través de uso de índice. Cómo se declaran un poco en C++, es un poco distinto al C# que ustedes han dado ya. Y se pone el tipo de datos de todos los elementos del arreglo y a continuación el nombre del arreglo y la cantidad de elementos del arreglo. Eso es lo que viene siendo el rango. Dice en este caso, este que está aquí es un arreglo unidimensional. Si fuera en otro caso aquí, a ver si puedo ponerlo acá, a ver si le hago esto. Ah, María, perdón. Acá, si hacemos esto aquí, esto es cantidad de filas. Acá a continuación, cantidad de colores. Cantidad de elementos en este caso, y aquí cantidad de filas, cantidad de columnas. ¿Correcto? Eso sería el caso, este es un vector, este sería aquí un vector, y el otro sería en este caso, el otro sería en este caso una tabla. Y aquí sería tabla, y esto sería vector. Las tablas siempre son de dos dimensiones.
Por, por esto que está acá, con letra más pequeña, ponerle aquí 18 y aumentar la negrita. Aquí sería 18 y negrita. 18. Bien, así es como se declara en este caso un arreglo de una dimensión y un arreglo de dos dimensiones. Si fuera el caso de tres dimensiones, cantidad de filas, cantidad de columnas y cantidad de elementos hacia el fondo. En el caso de el vector tiene representación, es una fila, una columna de dos dimensiones. La tabla tiene una representación, es una tabla, tiene filas y columnas. Y de tres dimensiones tiene representación física, que es fila, columna y fondo. El llamado cubo de Rubik sería un ejemplo de un arreglo de tres dimensiones. Ya 4, 5, 6 dimensiones, bueno, pues ya no hay modelo físico para representar. Recuerden que solamente podemos representar tres dimensiones, la cuarta dimensión es el tiempo, ya no podemos representarlo en esa forma que aparece. Continuamos. Ayer también vimos que el rango de un arreglo era la dimensión. O sea, en este caso que está acá, es un vector, es unidimensional, una sola dimensión, y por lo tanto, solo podemos acceder al mismo a través de un índice. Aquí estamos accediendo al cuarto elemento, o sea, el índice 3, porque este sería 0, 1, 2 y 3. En este caso, esta que se llama matriz, que es una tabla, mírenlo ahí, tiene filas, tiene columnas. En este caso hay que asociar dos elementos. En este caso, para poder acceder a un elemento acá, tenemos que decir qué número de filas y qué columna. Para, por ejemplo, aquí, este de aquí sería la segunda fila, tercera columna. ¿Correcto? Ahora, ¿cómo accedo a los elementos? Mediante un índice entero, lo acabo de decir, en este caso fila 3 sería el cuarto elemento porque los índices empiezan en 0. Y en la tabla 1 y 2, segunda fila, tercera columna, porque empiezan en 0. 0, 1, segunda fila, 0, 1, 2, sería tercera columna, que es lo que aparece. Eso lo estuvimos viendo ayer. Cómo inicializábamos los elementos de un arreglo, de un vector, y cómo inicializábamos los arreglos de un elemento, en este caso de dos dimensiones, que fue el que le puse. Nosotros podemos inicializar los elementos así. Cuando usted declara esto así, pero, o sea, pone punto y coma, long vector 4, él selecciona en memoria el espacio para 4 elementos de tipo long, ¿correcto? Y lo rellena de 0. Entonces, en este caso, si usted coloca acá, esto es como inicializar, dice que estoy declarando, en este caso, el vector. ¿Por qué declaro el vector? Porque le estoy asociando un tipo de dato, pero vector es un arreglo, ¿correcto? Vector es un arreglo que defino su tipo de dato y además le estoy dando valores, míralo ahí. Aunque aquí en este caso le estoy dando los valores a los dos primeros elementos, al índice 0 y el índice 1. En este caso, el primer elemento y el segundo elemento. Bien. También puedo inicializar los elementos de un arreglo dimensional. Todo esto lo vimos en C++, en una aplicación. Correcto, aquí veíamos que cuando hacía 2,3 podía inicializarlo de esta forma. Esto sería la primera fila y esto sería la segunda fila, como bien dice ahí. Correcto. Entonces, en este caso que está acá, si yo digo NT, arreglo 2 filas, 3 columnas y le asigno valores, estos valores que están acá, estos valores que están aquí, estos valores que están acá, es lo mismo que si digo esto que está acá, es lo mismo que si digo esto que está acá, es esto que está aquí. Se forma esta matriz en memoria.
cómo pasábamos los arreglos como parámetro, o sea, método, cómo recorre un vector y cómo recorría un arreglo dimensional. Le había dicho que se pasan solamente con el nombre del vector. Dice, en este caso aquí, le estoy pasando solamente el nombre de mi matriz, en este caso, ya que es una matriz, dice que es un arreglo bidimensional o una tabla, y aquí está definida. Todos los elementos son de tipo entero y tiene 2 filas, 3 columnas. Correcto. Entonces aquí el que va a recibir tiene que recibir un arreglo donde todos los elementos son de tipo entero y que tenga 2 filas y 3 columnas. Correcto. Debe mantenerse lo que decíamos, la correspondencia entre los tipos de datos del parámetro actual y el parámetro formal. Esto de SIOF y esto que está acá, si ponemos en este caso size, aquí demuestra SIOF vector, no, aquí es size. A ver, vamos a hacer para que vean que no es así. Vamos a minimizar, vamos a aclarar un vector, vamos a hacerlo para que ustedes vean. Ahí está, creo que está equivocado, vamos a arreglarlo para que ustedes vean. Vamos a crear un proyecto. Ese proyecto es una aplicación consola. Una aplicación de consola. Vamos a llamarle esto porque es para demostrarle esto nada más. Console application. Vamos a mostrarle aquí arreglos y dimensionales. Es lo que vamos a ver hoy. Ya lo vamos a poner en esto, arreglos bidimensionales, crear. Primeramente le voy a demostrar esto de lo que es el size y el size-off. El size devuelve la cantidad de elementos de un arreglo y el size-off devuelve la cantidad de bytes que ocupa en memoria. ¿Sí? Acá, como siempre, el using the space using the space using the space std. Aquí vamos a ponerle la system pause. Y aquí el return. ¿Listo? Entonces vamos a declarar aquí, voy a declarar aquí un arreglo de 2 dimensiones. El tipo entero, INT, voy a ponerle ARG y le voy a poner aquí ahora la dimensión. Vamos a una tabla de entero que tiene 2 filas y 3 columnas. Pero quiero que lo que pasa es que ponerlo como un vector, otro elemento, correcto. Aquí voy a decir cout, mostrar el size de ARG. En aquí, ahí termina. Voy a poner como siempre aquí debajo cout para que siempre me deje un espacio antes de salir esto. Aquí. Entonces aquí el size me va a mostrar esto. Entonces acá ponerle el size of aquí. Y aquí size of. Vamos a ponerle correcto. Vamos a ver el size y el size of. El size devuelve la cantidad de elementos.
elementos, y este de abajo, cantidad de bytes ocupados. Vamos a demostrar que nos debe dar esto. Size nos debe dar 4 elementos y el size of sería el integer, son 4 bytes, 4 por 4, 16. 4 y 16. ¿Está? Muy grandecito, como siempre. Ahí está, 4 y 16. 4 es la cantidad de elementos y 16 es el espacio que ocupa en memoria. ¿Por qué? Porque serían 4 bytes que ocupa un entero cada elemento, pero son 4, 4 por 4, 16. Como en el caso de una tabla, que lo que es de la tabla es donde hay problema. Viene T, tabla, tiene 2 filas, 2 filas y 3 columnas. ¿Ven? Y coma. Aquí ahora, está acá, copiar, pegar, vamos a ver en tabla qué es lo que hace. Vamos a ponerlo ahora en B. Estos dos, vamos a poner en comentario. Vamos a ver acá, size tabla, y size of tabla. Creo que el size tabla me va a dar 2, porque él mide de la primera dimensión nada más, me parece. Ahí está. La cantidad de bytes sí lo hace, ¿no? Sería 2 por 3, 6. Tabla 2 por 3, 6 por 4. Este lo hace bien. Correcto. Pero este que está acá, el size, me dice simplemente la cantidad de filas. No hay otra forma que yo pueda decirle, dime la cantidad de columnas. ¿Correcto? No lo he visto hasta ahora cómo represento la cantidad de columnas, simplemente, pero el SciOps sí me da la cantidad de bytes que ocupa en memoria cualquier arreglo. ¿Correcto? Y aquí me dio 6, pero me pone 2 nada más, que es la cantidad. El size es la cantidad, si es una tabla de varias dimensiones, solo da la primera dimensión. Aquí en tabla, a ver si le pongo me va a dar error. Tabla en. No sé cómo se llama. Eso era para que vieran que el size en el caso este que está claro, pero esto tiene una sola dimensión, que es lo que representa el size. Simplemente cuando es tabla, es cubo, etcétera, representa la cantidad de filas solamente. ¿Bien? Vamos a continuar. Vamos a acá. Y no. Esto es mentira, no muestra 6. Muestra 2. Muestra 2. Claro, el vector. No, aquí sí muestra 4. No, esto es mentira aquí. Entonces, size vector muestra 4. Pero size of vector aquí sí muestra 2, 6 por 4, 24. Muestra 24 aquí. Muestra, no, de vector 4 por long es 8, 32. Long es 8, 32. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver cómo se recorría un arreglo de una dimensión. Los arreglos se recorren mediante una estructura repetitiva bucle. Bucle idóneo para recorrer arreglos es el for.
Entonces, un arreglo de una dimensión, un solo for. Un arreglo de dos dimensiones, tanto for como dimensiones posea. Si es dos dimensiones, dos for. Uno que recorre acá filas, recorre fila, vamos a ponerle igual a 18, negrita, quitar la negrita. Entonces, y este que está acá, este que está acá, recorre las columnas. Recorre columnas. ¿Listo? Este recorre la fila y este recorre las columnas. Aquí vamos a haberle puesto F para identificar que es fila. Aquí sería fila y C aquí para indicar que bueno, eso lo hicimos en el caso de la aplicación. Bien, vamos a empezar entonces el tema de hoy, que es los arreglos bidimensionales. Vamos a ver conceptos tales como matrices cuadradas, qué es la diagonal de una matriz cuadrada, qué son los elementos, cuáles son los elementos opuestos en una matriz cuadrada y qué son las matrices simétricas. Vamos acá. Matrices cuadradas. Una matriz bidimensional es cuadrada cuando sus dos dimensiones son iguales. Dos filas, dos columnas, tres filas, tres columnas. En este caso, matriz 1 es una matriz cuadrada de 9 elementos, ya que la cantidad de filas es igual a la cantidad de columnas. ¿Lo ven? Eso quiere decir matrices cuadradas, que tienen igual la cantidad de filas y la cantidad de... Recuerden que estamos hablando de matrices bidimensionales. Estos son tablas. Se representan como tablas que hasta ahora hemos visto. Entonces, esa matriz cuadrada se caracteriza porque tiene las dos dimensiones iguales, que la misma cantidad de filas que la misma cantidad de columnas. Veámoslo aquí, dos filas, dos columnas, tres filas, tres columnas. Aquí está inicializado. Aquí está inicializado y estos son los valores que se le han inicializado ahí. Bien, entonces se dice que matriz 1 es matriz cuadrada, 9 elementos, tres filas, tres columnas, 9 elementos, ya que la cantidad de filas es igual a cantidad de columnas. Diagonal de una matriz cuadrada. Recuerden que diagonal, el concepto de diagonal de una matriz solo es válido en una matriz cuadrada. Usted no puede tener la diagonal de una matriz que no sea cuadrada, que tenga más filas que columnas o al revés, es más columnas que filas. No se puede hablar de sentido diagonal. La diagonal es que atraviesa del elemento 0, 0 hasta el elemento último en fila y columna, ¿correcto? Entonces tiene sentido de hablar de diagonal de una matriz solo cuando la matriz es cuadrada. ¿Correcto? Entonces, en este caso, ¿cuáles son los elementos de la diagonal? Aquellos cuyo valor de índice de fila son iguales. El índice de fila y columna son iguales en este caso en la diagonal de una matriz cuadrada. Dice que en este caso, aquí, este señor de aquí, es el elemento, este señor es el elemento 0,0. Este que está aquí es el elemento 1,1 y este que está aquí es el elemento 2,2. Correcto, fíjense que sus índices de fila y columna de los elementos diagonales son los mismos. Veanlo acá. Veanlo aquí. Índice de fila y columna, el mismo. Índice de fila y columna, el mismo. Índice de fila y columna es el mismo. Ojo, no se me confundan con esto, que aquí esto es la declaración de una matriz. Igual cantidad de filas, igual cantidad de columnas. Y en este caso de aquí, este es que la matriz cuadrada tiene el índice de fila y el índice de columna son los mismos y estos son los elementos aquí. Estos son los elementos de la matriz, porque poseen el mismo número de columnas y el mismo número de filas. Mismo número de filas y mismo número de columnas. Fila, columna, el mismo. ¿Cuáles son los elementos opuestos de una matriz cuadrada?
Elementos opuestos son aquellos que ocupan posición simétrica con relación a la diagonal. Solo se puede hablar de elementos opuestos en una matriz cuadrada. No intenten calcular la diagonal de una matriz que no es una matriz cuadrada, ¿correcto? No existe el concepto diagonal de una matriz no cuadrada. Y en este caso, los elementos opuestos son aquellos que ocupan posición simétrica con relación a la diagonal. Fíjense que la diagonal, en este caso que está acá, vamos a verlo acá. Ahí dice que está ahí. Esta es la diagonal. Esa es la diagonal. Esa que está ahí es la diagonal de la matriz cuadrada, que va desde arriba hasta abajo, ¿correcto? Entonces aquí empiezan el elemento 0,0, el 1,1 y el 2,2. Pero los elementos que son, en este caso, opuestos, son aquellos elementos que son simétricos con relación a la diagonal. Fíjense que en este caso que está acá, esos elementos ahí, estos que aparecen aquí. Ese de ahí, ese de ahí y ese de ahí. Correcto, que son elementos, fíjense que son simétricos con relación a la diagonal. ¿Qué quiere decir simétrico? Que intercambian el índice de fila con el de columna. Fíjense que el 8 que aparece acá, este 8 que aparece acá, ese 8 que aparece acá, es simétrico con relación a la diagonal con el 7 este que aparece acá. ¿Correcto? Fíjense que son simétricos. Ese 7 y el 8 son simétricos con relación a esta diagonal que aparece aquí. Pero fíjense que el 7 y el 8 son, los valores 7 y 8 son índice de fila del 8 sería índice de fila 0, índice de columna 1. Y en este caso aquí el índice de fila es 1 y el índice de columna, aquí, perdón, el índice de fila es, de fila es 1 y el de columna es 0. Fíjense que han cambiado aquí el 0,1 y el opuesto es el 1,0. En este caso, el elemento opuesto sería 0,2 y el 2,0. Y el 2,0 que son estos que aparecen acá. Este que está aquí es el 0,2 y este aquí es el 2,0. Y finalmente estos elementos que están acá serían el 1,2, que sería este que está acá, 1,2, este que está acá, y en este caso este es el 2,1. Son los elementos opuestos. Esos son elementos opuestos. Aquí está intercambiado, miren. El de la fila de uno es el de la columna de otro y el de la columna de uno es el de la fila de otro. Recuerden que se pone fila columna. ¿Sí? Y finalmente vamos a tener, ¿qué es una matriz simétrica? Bueno, la matriz simétrica cuando todos, no algunos, todos sus elementos opuestos tienen el mismo valor. Ya sabemos lo que es elementos opuestos, pero en este caso, fíjense que tienen 7 con 7, menos 5 con menos 5 y 9 con 9. Todos los elementos opuestos poseen el mismo valor. No quiere decir que todos tienen que ser 7. El elemento opuesto, este que está aquí, 7 y 7, menos 5, 9, 9. Todos los elementos opuestos de mi matriz poseen el mismo valor. Bien, hasta ahí sería la teoría de esto. Este es lo que vamos a ver hoy. Esto que está acá, que son matrices cuadradas, cuál es la diagonal en una matriz cuadrada, qué son los elementos opuestos en una matriz cuadrada y qué son las matrices simétricas. Todo esto lo vamos a ver, por supuesto, en ejercicio.
Guarda esto porque hicimos algunas modificaciones para cuando se lo suba esto a arreglos bidimensionales ya esté completamente arreglado. Y entonces en este caso que está acá, vamos a poner aquí los primeros ejemplos. Entonces el primer ejemplo que está acá dice, vamos a decir aquí, crear un método. Se lo voy a poner en comentario aquí para que sepan cómo es. Crear un método que recibe una matriz cuadrada. Un método que recibe, vamos a decirle que el método se llama mostrar diagonal. Así se llama el método, mostrar diagonal, que recibe una matriz cuadrada de 4 filas, 4 filas y 4 columnas. 4 filas y 4 columnas. Esta matriz, este método, el método mostrará el elemento de la diagonal de dicha matriz. ¿Listo? Ese sería lo primero. Entonces voy a crear mi método acá. No me dice que devuelva nada. Entonces voy a crear un procedimiento. Voy. El método se llama mostrar diagonal. Así se llama, mostrar diagonal. Y recibe una matriz cuadrada de 4 filas y columnas de elementos enteros. Se me olvidó poner aquí. De elementos NT. Vamos a aclararle el tipo también de método, porque elementos enteros podría ser long, ¿verdad? Podría ser byte, pero vamos a aclararlo como elemento entero. Entonces aquí declaro la matriz que va a recibir, que va a ser de tipo entero. Le voy a decir que mi matriz es M y que tiene 4 filas y 4 columnas. 4 filas y 4 columnas. Ahí está mi matriz. Aquí voy a escribir el código. Primeramente, ¿cómo se recorre una matriz de 2 dimensiones? ¿Cuántos for pongo? ¿Vamos? ¿O están tomando café y no me están atendiendo? Estos son ejercicios muy parecidos a los que va a salir el lunes. Así que abran las orejas, pongan atención. ¿Cómo se recorre una matriz de 2 dimensiones? ¿Cuántos for pongo? ¿Vamos? 2. ¿Perdón? ¿Quién me habló? 2 for. Peña, Jonathan. 2. Efectivamente. Porque los arreglos se recorren con tanto for como dimensiones tenga. Este es de 2 dimensiones. ¿Ya? Cuadrado, 4 filas, 4 columnas son 2 dimensiones. Entonces voy a poner 2 for. For. Y en este, vamos a decirle F para la fila, igual a 0, punto y coma, F menor a 4, ¿verdad? De 0 a 3 son las 4 filas, punto y coma, F más. ¿Correcto? Vamos a hacer esto. No hace falta en este sentido, porque ahora voy a poner otro for. Este es aquí, recorriendo fila. Recorriendo fila, copio esto que está acá. Voy a recorrer ahora las columnas. C, B, aquí for C, que me identifica el índice de columna, C menor que 4, aquí C menor que 4 y aquí C más más.
Estoy recorriendo columna. C, recorriendo. Correcto. Ahora, así yo pondría ahí MF6 me muestra todos los elementos de mi matriz, pero yo quiero solo que me muestre los de la diagonal. ¿Qué características tienen los elementos de la diagonal? Vamos. Mira acá. ¿Dónde está mi? Ah, ya cerré ya el. ¿Cuáles son las características de la diagonal? Jóvenes, que el índice de fila es igual al índice de columna. Entonces aquí voy a decir if, aquí, perdón, if. ¿Quién es el índice de fila? F. Si el índice de fila es igual a C, que es el índice de columna, entonces esto pertenece a un elemento de la diagonal. Porque esa es la característica de los elementos de la diagonal, que el índice de fila es igual al índice de columna. Entonces, en este caso que está acá, ya puedo mostrar, si entra por aquí, ya puedo mostrar el M. M, aquí C out, M en F, en C. Fila columna. ¿Por qué? Porque la fila es igual al de la columna. ¿Ya? Si fila es igual a la columna, entonces pertenece a un elemento de la diagonal, que fue lo que vimos, el 0,0, el 1,1, el 2,2, el 3,3, eso que está ahí. Entonces, en este caso que está acá, aquí, voy a poner ya este que está acá, porque al final va a devolver y me va a mostrar. ¿Listo? Ahora, vamos a utilizar algo aquí para poder demostrar esto acá. Entonces voy a colocar aquí, antes que este que está acá, voy a declarar un arreglo de 2 dimensiones de tipo entero, INT, y le voy a llamar AR matriz, le voy a poner matriz. Matriz que tiene 2 dimensiones, que sería 4,4, dije, ¿no? 4. La voy a inicializar para no tener que dar esos valores. Voy a inicializar aquí. Le voy a poner los valores ya. Ahora acá, esos son los externos, lo que me estoy diciendo que estoy inicializando. Ahora voy a poner primera fila, coma, segunda fila, coma, tercera fila, coma y cuarta fila. Estas mis 4 filas. Y ahora dentro de cada fila tengo que poner los elementos de las 4 columnas separadas por coma. Le voy a poner acá 12, coma, 23, coma, 34, coma y 45. Ahí tengo mi primera fila completa. ¿Correcto? Porque tiene 4 columnas. Ahí están. 4 columnas. Ahora acá le voy a poner, en este caso que está acá, le voy a poner 26, 67, 78, 89. Ahí tengo los 4 de la segunda fila. Tercera fila, ahora voy a poner acá 98, 87, 76, y 65. En la última acá, sencillamente voy a poner 1, 2, perdón, 3, 5, 7. Y ahí están mis 4 filas con mis 4 columnas. Cada fila con 4 columnas. Entonces, voy a invocar acá a mostrar diagonal y solo le pasaré el nombre de la matriz que quiero mostrar. Entonces aquí sería mostrar, aquí está el nombre, mostrar diagonal, y le voy a pasar simplemente matriz. Ahora, ¿qué requisito debía cumplir matriz? Matriz es entera, 4 filas, 4 columnas.
Por lo tanto, aquí tiene que ser de elementos enteros, 4 filas, 4 columnas, totalmente compatible. Un solo parámetro actual, uno solo formal, el tipo dato de todos los elementos son los mismos y las dimensiones son las mismas. Además del rango, ¿no? Siendo 2 dimensiones con iguales dimensiones. ¿Listo? Entonces, en este caso que está acá, vamos a mostrar, aquí se va a mostrar los elementos de la diagonal. Aquí vamos a colocarla acá. Aquí me diga que me lo separe por aquí. Una rayita, los elementos de la diagonal. ¿Listo? Bien, me va a separar con una rayita y los elementos de la diagonal que me tienen que mostrar es 12, el 0,0, este es el 1,1, 67, el 2,2, 76 y el 3,37. Esos son los elementos que tienen que mostrar. 12, 67, perdón, el 76 y el 7. Sería el 3,3. Vamos allá. La tabla no tiene que ponerla como comentario. Perdón. Esta que está acá, no. Estoy llamando a matriz. Esto estoy diciendo, créala, el compilador. Dale espacio, pero no estoy ejecutando nada con tabla. Igual que el vector, no estoy haciendo nada con vector, está declarado, está reservado su espacio, pero no está utilizado. Aquí se utiliza matriz, aquí es que se está utilizando matriz, aquí se está utilizando cuando se pase. Entonces vamos a ver acá, me tiene que dar eso, ahí, 12, que estaba puesto el size, estaba puesto, estaba puesto vamos a poner estos dos en comentarios. Claro, esto no me interesa ahora. Vamos allá. Recuerde que tienen que dar 12, 67, 76 y 7. Sería el último. 12, 67, 76 y 7. 12, 67, 76 y 7. ¿Correcto? Porque si usted pone en esta tabla así, así, vamos a ponerla acá, sería 12, 23, 34, 45. La tabla estaría así. Aquí sería 56, 67, aquí sería 67, 67, 78, aquí sería el 89. Esta que está acá, la tercera fila, empezaría en 98, 87, aquí sería 76, aquí sería 65. La última fila sería 1, 3, 5 y 7. Esa sería mi tabla. Esto así puesto, esta es mi tabla. Recuerden que esta es la primera fila y es esto que aparece acá, primera fila. La fila sería así hacia abajo, las columnas estas que aparecen acá. Y en este caso, este que está acá, este que está aquí, es esa es mi diagonal, ¿la ven? 12, 67, 76. Vamos a eliminar esta. Vamos a colocar. Esos serían los elementos de la diagonal. 12, 67, 76 y 7. ¿Lo ven? Por eso fue lo que me dio allá. ¿Listo? ¿Dudas?
con relación a este ejercicio está muy sencillo. Dudas con relación a este era crear el método tal. ¿Bien? ¿Se entiende eso? ¿Por qué tenemos que poner las dos condiciones? Primero, esto que está aquí es para recorrer la matriz. Este que está aquí, esto que está aquí, me recorre mi matriz. Pero yo no quiero mostrar los elementos de la matriz, quiero la condición de que sea elemento de la diagonal. Y eso sucede cuando el índice de fila, recuerde que este es el índice de fila, este es el índice de columna. Cuando el índice de fila es igual al índice de columna, en este caso pertenece a un elemento de la diagonal. Y entonces lo muestro, pertenece. ¿Listo? Bien, este sería el 1. Vamos a ver el ejercicio 2. Otro ejercicio. Vamos. A ver, miren, hagan este. Muy sencillo. Esto mismo que está acá. C. Vamos a cambiar un poquito esto. B, número 2. Crear un método llamado suma diagonal. Suma diagonal que recibe una matriz de 4 filas, 4 columnas de elementos tipo entero. El método mostrará la suma de los elementos aquí. Mostrará la suma de los elementos de la diagonal de dicha matriz. A ver, hagan ese. Ustedes solitos y lo hago dentro de 5 minutitos para darle. Ahora no quiero que me muestre los elementos, sino quiero que me demuestre la suma de los elementos de la diagonal. La suma de los elementos de la diagonal sería 12 más 67 más 76 más 7. Esa es la suma de los elementos de la diagonal. ¿Listo? A ver, le voy a dar unos 5 minutitos, voy a ir a tomar agua. Ustedes trabajen en eso y cuando yo lo haga, prácticamente está hecho. Prácticamente está hecho, porque es muy parecido. Primero, lo que en este caso no solo quiero mostrarlo, quiero en este caso la suma, no mostrar los elementos, sino la suma de los elementos de la diagonal. ¿Listo? 5 minutitos, esto es rápido. Voy a tomar un poco de agua. ¿Ya? Vamos aquí. Bien, vamos a continuar. A ver si pudieron hacer algo. Yo lo que voy a hacer, miren, es muy simple. Voy a copiar esto que está acá. Copiar. Y después voy a adaptar. Copiar aquí. Perdón. Desde acá. C. Aquí. Y aquí voy a poner suma diagonal. Suma diagonal. Recibe lo mismo una matriz de 4 por 4. Recorro este señor que está acá, pero pongo acá y en este suma va a ser igual a 0. Y aquí donde estoy es inicializando un sumador. Inicializando un sumador. Recorro acá, si f igual a c es un elemento de la diagonal y por lo tanto acá lo que hago es suma más igual el elemento de la diagonal que es m en f c. Eso hago así y ya me está incrementando la suma. Cuando vea el primer elemento de la diagonal, se lo va a incrementar, como suma de 0, lo va a incrementar. Cuando venga el segundo, ya tenía el primer elemento, le va a agregar el segundo elemento y así sucesivamente. Y al final de todo esto que está acá, me va a mostrar Cout, no sé, aquí, voy a ponerlo acá,
suma elementos diagonal igual a aquí en suma. Correcto. Así es como haríamos. Inicializo un sumador para irlo incrementando cada vez que cumpla en el recorrido. Este es el recorrido. Y cada vez que cumpla el recorrido, que el elemento es un elemento de la diagonal, que lo especifico por esto, que está acá, correcto. En este caso que está aquí, le incremento a ese sumador el valor del elemento de la diagonal. Correcto. Y después al final, ya que termine todo, digo, muéstrame la suma del elemento de la diagonal va a ser igual a suma, que es la variable que contiene la suma de todos los elementos de la diagonal. Entonces, este que está acá, lo ponemos en comentario y ponemos ahora suma diagonal matriz. C, B, y aquí es suma diagonal, le paso matriz, y la suma de la diagonal sería, a ver, 12 más 20, aquí, este comentario, 12 más 20, 67, 67 sería. 67 más, sería 76 más 7. Y eso va a ser igual a 12 más 60 es 79, 79, 80, 85. A ver, ¿alguien que me ayude? Aquí tendremos 162. Perfecto, gracias, muy amable. 262. Bien, vamos a ejecutar esto y vamos a ver si es verdad que esto me está buscando bien, me está dando la suma. Exactamente, sumó bien el que me dijo la suma. Suma los elementos de la diagonal, 160. Bien, este sería un ejemplo que está ahí. Ahora miren, vamos a crear un tercer ejercicio, pero un poco distinto. Sí. A ver, en este caso que está aquí, vamos a seguir con la diagonal. A ver, aquí yo puedo colocar acá. Volver. 3. Crear un método denominado mayor diagonal. Que recibe una matriz de 4x4 elementos enteros. El método mostrará el elemento mayor de la diagonal. Mostrará el elemento de la diagonal de dicha matriz que sea mayor. Mayor. De mayor valor de la diagonal de la matriz. ¿Listo?